Uno de los temas que sucedió en la semana, estábamos hablando un poco en el comienzo de este programa, cuando hablaba de la presentación del presupuesto por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, que fue al mismo momento, el mismo día, que Miguel Ángel Pese, el titular del Banco Central de la República Argentina, habló sobre la cuestión cambiaria. Estamos en comunicación con la economista, con una economista que es la primera vez que vamos a hablar con ella. Ella se llama Celina Calore y bueno, Celina Calore además trabaja en CESO, que es el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. ¿Qué tal, Celina? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás vos? Celina, bien. Celina, ¿estás en Rosario? ¿Estás acá en Buenos Aires? Estoy en Rosario, yo. Bien, bueno, entonces vamos a tratar de que llegue este corte de audio, que vamos a tratar de empezar la entrevista con eso. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Pese, al titular del Banco Central de la República Argentina, que entre semana dio una entrevista. Y escuché este corte de audio y después sobre esto te pregunto, Celina. ¿Cómo no? En nuestro sector externo tenemos un problema estructural. La Argentina exportaba en el año 2011 83.000 millones de dólares y ahora estamos exportando en el orden de los 60.000 millones de dólares. Y necesitamos exportar 90.000 millones de dólares porque tenemos demanda de importaciones para la producción, demanda para pagar servicios, demanda para los servicios de deuda y esta vocación que tenemos los argentinos de ahorrar en moneda extranjera. Entonces, necesitamos incrementar nuestras exportaciones para que nuestro mercado de cambio funcione normalmente y alcanzar un nivel mucho más grande. Estoy hablando de aumentarlas en un 50%. Creo que esto tiene que ser un compromiso de todo el país. Hace algunos años, cuando inició el gobierno anterior, dijo que en la Argentina sobraban dólares. En Argentina siempre han faltado dólares y siguen faltando, y más que más cuando, como digo, las exportaciones cayeron en 30.000 millones. Celina, bueno, escuchábamos a Miguel Ángel Pese entre semana explicando un poco el porqué de estas medidas que tienen que ver con el control de cambio, los $200, y él habla de exportar, ¿no? Exportábamos hace algunos años 60.000 millones de dólares, 90.000 millones de dólares, ahora estamos exportando 60.000 millones de dólares, él quiere llegar a superar los 100.000 millones de dólares, y la pregunta, Celina, sería: ¿cómo te imaginás o de qué sectores crees que pueden fuertemente empujar para que esa realidad que a futuro se imagina el titular del Banco Central se pueda llevar adelante y a partir de ahí, bueno, tratar de tener un mercado de cambio mucho más plástico y, bueno, empezar a liberar esos cepos, ¿no? Sí, es muy interesante el recorte que acabamos de escuchar, porque la realidad es que está bueno ponerlo en estos términos, ¿no? Explicar esta medida antipática que escuchamos o que conocimos esta semana respecto del cepo, y ponerla en términos de la escasez de divisas, de la falta de dólares, que es el problema, como decía el presidente del Banco Central, estructural de la economía argentina, porque Argentina no produce los suficientes dólares que demanda la economía para sus múltiples usos, con lo cual esto que él pone el eje en incrementar las exportaciones, por supuesto que es algo deseable, pero no es fácil de realizar. Y entonces cuando vos me preguntás cuál es la estrategia en ese sentido, bueno, sabemos que Argentina tiene las principales exportaciones de Argentina están en el sector agroexportador, ¿no? Sí. Las exportaciones primarias, como se suele decir, y esa es la mayor proporción de exportaciones que las que cuenta Argentina. Lo interesante sería poder empezar a cambiar esta estructura productiva del país y poder tener más sectores abocados a la exportación, pero sectores que puedan generar valor también, ¿no? No solo exportar un grano, una materia prima, sino poder generar valor, porque ahí también entra en juego el otro objetivo que tenemos que tener como país para el desarrollo, que es la generación de empleo. Claro. Con lo cual me parece que sin tener una bola mágica, sin poder predecir el futuro, creo que desde un análisis económico te diría que habría que potenciar esos sectores. Sí. No es una tarea fácil, no es algo que no se haya intentado en otros momentos, y creo que en esta situación también de pandemia, donde el mundo está en crisis, donde los compradores de nuestros productos están en crisis y donde cada país tiende a cerrarse en algún punto porque hay que priorizar el mercado interno, es un desafío bastante importante. Yo creo que
tendríamos que plantearnos a corto plazo una estrategia de ahorro de divisas, ¿no? Por supuesto, de la mano de incentivar también las exportaciones, pero creo que tenemos que pensar en generar en mayor cantidad de trabajo, sin requerir demasiados dólares. Y entonces ahí es incentivar algunos sectores de la economía interna que no solo demanden divisas, sino que generen empleo, ¿no? ¿Y cuál te imaginas que pueden llegar a ser esos sectores? Sacando el que, bueno, es el clásico sector que aporta desde sus exportaciones la mayor cantidad de divisas, que es el sector agroindustrial. Claro, bueno, yo creo que si bien podemos podemos potenciar más aún la agroindustria, lo que sí podemos empezar a pensar es en algunos sectores como sectores de la construcción, por ejemplo, que no generan una fuerte demanda de divisas, pero sí te generan buena cantidad de la mano de obra que hoy necesitas reconvertir también luego de esta pandemia, donde hay muchos sectores que van a dejar de ser como tales, como sabemos el turismo, por decir uno, y va a haber un montón de mano de obra que va a verse reconvertir. Entonces tenemos sectores como la construcción, sectores como la educación, la cultura, son todos sectores que demandan mano de obra y no requieren divisas. Entonces, si nosotros queremos potenciar esta balanza, digamos, una balanza comercial, o queremos no tener problemas de restricción externa en el corto plazo, no solo mirar las exportaciones, sino también no tener que incrementar demasiado los insumos importados o los bienes finales importados. Celina, sabés que, bueno, cuando ayer estábamos hablando, tratando de combinar y coordinar esta entrevista, yo te decía que el otro temario que me parecía importante conversar, más allá de la cuestión cambiaria que llevó adelante en sus anuncios Miguel Ángel Pese, el titular del Banco Central de la República Argentina, el otro tema es la presentación del presupuesto 2021 por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán. En relación a eso, como tal vez me equivoque, ojalá que me equivoque, pero yo avisoro 3 años que van a ser seguramente muy fuertes en sus ataques hacia la administración de Alberto Fernández, de sectores concentrados de la economía, que se ven que a futuro seguramente van a ir por una suba de impuestos en esos sectores, más allá de este aporte único solidario, la ley que quiere tratar de llevar adelante el Frente de Todos con el diputado Carlos Heller. Más allá de eso, ellos creen que el presupuesto no les cierra porque pensaban que iba a haber una presentación de presupuesto con un déficit fiscal menor al 4.5%. Ellos creían que no iba a motorizar tanto el Estado con inversiones desde el sector de obra pública, poniendo una pujanza y mucha plata como el presupuesto de Martín Guzmán avisora para este próximo 2021. En relación a eso, bueno, salieron algunos economistas que evidentemente no tienen la mirada que tenés vos. Celina, quiero que escuches a un economista que se llama Enrique Sebach, a ver si podés explicar, donde yo creo que él da en la tecla de lo que le molesta a estos sectores. Escuchalo y a ver si podés tener una respuesta ante eso. La señal del presupuesto fue una señal negativa, porque lo que dice el presupuesto es que vamos a un déficit de 4,5 puntos de PBI después de la pandemia, o sea, sin los gastos de la pandemia. Vos decís, bueno, fenómeno, si supongamos que termina esto a fin de año, por alguna razón, entonces el 2021 no está el gasto del IFE, del ATP, de las ayudas a las empresas, y mejora la recaudación porque la economía crece, etc. Cuando vos haces esa cuenta, el déficit te debería dar 2 puntos del PBI. Cuando te da 4,5 es porque el gobierno te dice, vamos a gastar nosotros, o sea, nosotros vamos a ser los motores de la salida de la economía. Y fíjate que el gasto público subió 20 puntos de PBI, 20, entre el principio del gobierno de Kirchner y el 2015, y la economía se estancó durante 8 años, el sector privado no crea empleo y la pobreza es 30%. Entonces, cuando te repiten la misma receta, montada sobre toda esta vida, te das cuenta que el problema de diagnóstico es muy serio. Enrique Sebach, economista, fue director del Banco Central de la República Argentina 2017-2019. No podríamos decir que fue en una gestión exitosa, porque la Argentina entre el 2017 y 2019, que te voy a decir. Pero, Celina, ¿qué podés contrarrestar en cuanto a esta mirada? Bueno, esto es una... a ver, en primer lugar creo que luego de este año de pandemia, a mí no se me ocurre pensar en el próximo año sin una presencia fuerte del Estado. Y sin un Estado motorizando justamente la reactivación. Pensemos en el sector privado. ¿Quién va a hacer inversiones en una economía tan deprimida, donde no hay demanda,
donde hay una fuerte caída del consumo, fuerte pérdida del poder adquisitivo. ¿Cómo podemos pensar que la reactivación va a venir de la mano solamente del sector privado? A mí me parece que eso es una postura que no es viable para la economía argentina, y que por el otro lado creo que sí es necesario una fuerte presencia del Estado y que el presupuesto, según lo que llegué a analizar, porque tiene muchas planillas y bueno, la verdad es que lleva un tiempo importante poder analizarlo, pero por lo que estuve viendo, sí tiene una fuerte incentivo a todo lo que tiene que ver la inversión pública en infraestructura, que es además un requisito o un pedido, un reclamo que hace todo el sector privado siempre, también para poder crecer, ¿no? Porque el sector privado requiere de infraestructura pública para poder ponerse en marcha. Con lo cual a mí me parece que sí hay un problema de diagnóstico, pero el problema de diagnóstico viene justamente de pensar que podemos dejar en manos de privado luego de una crisis fenomenal, como decíamos antes también, ¿no? Esto no es a nivel nacional nada más, no es a nivel Argentina, esto es a nivel mundial. Con lo cual, un mundo que está en crisis, yo no creo que podamos dejar solamente en las manos de los privados que no tienen ningún tipo de incentivo a la inversión. Y como lo que vimos, además acá hay otra cuestión. Sí, aparte se anima, ese sector, Celina, permíteme, se anima casi siempre una vez que el Estado se animó. Por supuesto, una vez que el Estado genera algún tipo de condición. Si el Estado no si la demanda externa, digamos, todo lo que son los países que nos compran, no nos compran, y la demanda interna está totalmente deprimida, ¿a quién se le va a ocurrir invertir en cualquier tipo de sector en Argentina, digamos? Es algo que para mí me parece demasiado lógico y palpable. Y por otro lado, decir que cuando se requiere la presencia del Estado, como por ejemplo durante esta crisis, este año, la pandemia, nadie se quejó del déficit, ¿no? Nadie se quejó de que el Estado asistiera a través del ATP, a través del IFE. Es más, se pide más presencia estatal justamente. Y como bien decía, un déficit este año que es un déficit extraordinario, y la verdad es que no pasó nada tampoco, ¿no? Porque en términos, digamos, no cambió nada de lo que hubiese pasado si, por supuesto que sí, la ayuda y la asistencia sirvió para que justamente las empresas no cerraran, para que siguieran de pie, pero digamos, no hubo ninguna consecuencia que hoy estemos padeciendo, ni una hiperinflación como mencionaban, ni mucho menos, con lo cual me parece que acá hay una cuestión de que siempre se descalifica el rol del Estado desde algunos sectores, y me parece que no es un momento justamente intentando salir de una pandemia, de una crisis mundial, plantear que el Estado se corra, ¿no? Celina, era la primera vez que hablábamos, te mando un beso, buen fin de semana. ¿Cómo está Rosario? Me imagino que debe estar con un lindo día, ¿no? Está con un muy lindo día, pero bueno, estamos muy complicados en términos de contagios por el COVID, así que bueno, con muchos recaudos y en casa. Bueno, te mando un beso y gracias por estos minutos. Estaremos hablando a futuro. Un saludo a ustedes. Bye bye. Quien estaba hablando con nosotros era la economista Celina Calore, que trabaja además en el Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortiz.